Grabar computador. Ahí está. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Aquí Angélica desde Paraguay. Gracias por estar, hermanita. Buenas tardes, de mi Angie, acá María, de Montevideo, Uruguay. Bueno, empezar acá a leer un poco los principios de los milagros. ¿Empezás tú, Angie? Empezamos. Capítulo 1, el significado de los milagros. Principio de los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de toda posible evaluación. Los milagros ocurren naturalmente, como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Los milagros significan vida, y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesitas saber. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Los milagros curan porque suplen una falta. Los obran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Los milagros son una especie de intercambio, como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagroso. Dicho intercambio invierte las leyes físicas, brinda el más amor tanto al que da como al que recibe. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. La oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior, o el espíritu de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. Los milagros son a la vez comienzos y finales. Así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen ir hacia atrás, pero que en realidad van hacia adelante. Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneren en magia, que es insensata, por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es capacitarte para que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitarte el aprendizaje. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da
y simultáneamente le da fortaleza al que lo recibe. Los milagros trascienden el cuerpo, son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Los milagros es un servicio, es el máximo servicio que les puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en lo que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Los milagros hacen que la mente sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros, aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otro. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida percepción. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Los milagros son parte de una cadena elaborada de perdón, que una vez completada es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Un milagro es una bendición universal a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones. Afirman así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afinan la identificación con el espíritu. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde se puede comunicar directamente. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad que ellos pueden ocultar, mas nunca perder.
Yo inspiro todos los milagros que en realidad son intercesiones, interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan en la esfera del orden celestial. En ese orden, tú eres perfecto. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, espían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, restauran la cordura en ti. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al espiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Los milagros son ejemplos de un pensamiento recto que armoniza tus percepciones con la verdad tal como Dios las creó. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. Un milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o real. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Sí. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la manera universal de Dios. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencias. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ello. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Un milagro nunca se pierde, puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y produce cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación, debido a que son medios de comunicación temporales. Cuando retornen a la forma original de comunicación con Dios, por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo, establece un intervalo temporal fuera de lo normal
que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En este sentido, es intemporal. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado de dirección del error. En esto radica su verdadera imparcialidad. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Acá terminamos los Sí. 50 principios de los milagros. ¿Te gustaría dar un resumen, Y bueno, una los milagros, síntesis? y algo ahí medio, que los milagros ocurren naturales, y los empezamos a ver cuando empezamos a corregir nuestra percepción. Significan vida y es Dios el que nos da la vida. Son hábitos hábitos involuntarios. Y son pensamientos, los milagros son pensamientos que pueden representar niveles inferiores o corporales. Eso es lo que dice, pero son a la vez los milagros comienzos y finales, porque alteran el orden temporal. Es decir, los milagros en sí cancelan el pasado, es decir, que cancelan nuestro pasado en el presente, en el ahora, y liberan el futuro. Los milagros es nuestra enseñanza para demostrar el dar que donde nos aumenta la fortaleza al que recibe. Bueno, el milagro también es una expresión natural donde está el perdón. Porque si nosotros no tenemos ese perdón, los milagros no van a llegar. No nos llegan milagros porque seguimos en el miedo, en la culpa, estamos en la oscuridad. Entonces, para que surjan milagros, tenemos que cambiar nuestra percepción, dejar el pasado, como ya dije, y empezar a ubicar los niveles en orden, ordenar, que es lo que nos va a llevar a la curación, ¿no? Y nos lleva a nuestro creador. Y empezar a espiar que es el deshacer esos pensamientos erróneos, de error. Y realmente el que puede reconocer es el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a que recibamos esos milagros. Pero tenemos que estar centrados en nuestro centro. Y acá hay en
En la 33 dice, los milagros te honran, porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, espían tus errores al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, restauran la cordura en ti. Acá es que tenemos que honrarnos, amarnos, amar nuestro ser y soltar esas ilusiones, esas pesadillas, ¿no? Esas crucificaciones que nos hemos hecho nosotros mismos, liberar esa mente, liberar nuestra mente de las ilusiones y estar en el presente. Entonces, si estamos en el presente, en ese camino de espiar, de deshacer, ahí es donde vamos a recibir los milagros. Pero también los milagros en un momento, cuando estamos realmente en la luz, ya guiados hacia lo que es nuestra creación y nos sentimos en paz, ya como que los milagros ya no los precisamos a esos milagros. Ya como que no los vamos, no vamos teniendo esos milagros. Podemos también completar que los milagros son expresiones de amor. Tenemos que sentirnos en amor y esto significa estar dentro de lo que hablábamos hace un momento, los pensamientos, pero esos pensamientos amorosos, pensamientos real, mirar desde lo real. Son expresiones de amor, aunque muchas veces esos efectos no son observables. Muchas veces no podemos estar contando. Y acá también en una de las partes dice que aquí da al que lo necesita. Y de igual forma, el que lo da siente en la misma medida que aquel que lo recibe, porque dar es lo mismo que recibir. También habla de que los milagros son ejemplos de pensamiento recto. El milagro es una corrección que se introduce dentro del pensamiento equivocado, que se deshace el error y se disuelve la percepción errónea, reorganizando los pensamientos debidamente. Lo que acababas de decir, organizar los niveles. El que se encarga en corregir eso, en mostrar ese camino es el Espíritu Santo. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como pensamiento falso o pensamiento irreal. A través del milagro yo reconozco al otro como mi hermano. Mi hermano significa mi igual, hijo de Dios. El milagro es una expresión de conciencia interna en Cristo. Un milagro nunca se pierde. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo, lo que habías comentado, que establece el intervalo temporal. Si en este momento me doy cuenta de algo que ocurrió cuando yo era niña y en este momento lo veo como algo amoroso, corrigiendo ese pensamiento de error, por ejemplo, años atrás como niña, allí está ocurriendo un milagro, porque estoy viéndolo desde el amor y no más desde ese error del pasado. También dice que el milagro es un recurso que tenemos a nuestra inmediata disposición. No distingue grados de percepción errónea. Este principio es maravilloso porque nos ayuda a determinar
que todos los errores son iguales. Un error no tiene grados de diferencia, así como el milagro. Nosotros buscamos cualquier error, por ejemplo, le hice una zangadilla o le puse un tropiezo a otra persona, de pura maldad, una inocentada niña. Es lo mismo que aquel otro que robó. Por eso acá dice que, y entender esto muchas veces causa un movimiento interno, pero podemos decir desde lo dual, ¿cómo es posible que ese niño que le hizo una broma al niño, ese error tiene el mismo peso para el Espíritu Santo que un asesino que hace un daño corporal a otro? Es el mismo error para el Espíritu Santo porque no hay grados de dificultad. Tampoco hay grados de dificultad en el milagro. Esto es realmente sal al aire. Esto realmente es condimento de primera. Y esto uno lo ve, lo comprende desde la conciencia a medida que avanzamos con las lecciones. Porque ahora la mente racional, la mente dual, está diciendo que esto es mentira. Está diciendo cómo es posible y se enfoca uno en el ejemplo que dimos. ¿Cómo es posible? Claro, porque estamos viéndolo desde la conciencia errada, desde el mini-mí, desde el juzgo. Ya calificamos, ya etiquetamos y ya colocamos un peso mayor o un peso menor. El milagro es un recurso para sanar la percepción que es más eficaz, independientemente del grado de dirección del error, lo que habíamos comentado. Esto es así, total. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando lo falso con lo que es. Es decir, esto se reduce a acá hay solamente dos situaciones, o es falso o es real. Y la manera de determinarlo es a través del milagro. ¿Y a través de quién? A través del Espíritu Santo. Así es. ¿Cuántas veces hemos Aceptamos. dado esta clase, María? Y Uf, cada vez sí, hermosa es porque impacta más. eh, te hace ver que realmente el milagro es un deshacer, es un perdonar. Este, y quién, y quién es el que nos ayuda, el Espíritu Santo, a ese mecanismo de los milagros. Pero también tenemos que saber si realmente es verdadero lo que estamos, porque puede ser falso ese pensamiento. Y pensamos que Sí. que es un milagro que recibimos. Uh-huh. Nos parece que es un milagro y después nos damos cuenta que no, que ese milagro era falso porque ¿qué pasa? No estábamos en la verdad, no lo sentíamos nosotros desde nuestro amor, desde nuestro corazón, como le quieramos llamar, amor, corazón, Dios, no estábamos ahí y, y bueno, es un milagro falso, no es el verdadero. Y Sí, realmente cuando ocurre es el mecanismo del Espíritu Santo, el milagro, que reconoce la creación de Dios. Por eso hay que reconocer. es así. Muchas veces cuando estamos en el error, a todos nos pasa. A todos nos pasa, sí. Y, y siempre cuando conversamos decimos, bueno, esto me pasó y decís, mira, atendé, ve esto, estamos en el error. Podemos tomar dos direcciones a esa observación. O aceptamos y decimos, claro,
me equivoqué, me enojé, saltó la ira, saltó el enojo, me equivoqué, no lo pude hacer mejor, voy a corregir. Y ahí uno inicia el proceso de corrección. O puedo ir para el otro lado y decir, ¿qué yo tengo que corregir si yo estoy bien? Yo hice todo bien, el otro es el que está equivocado. Entonces ahí hay dos situaciones que te llevan a decir, no, pero si yo ayudé a esa persona, es a mí el que tiene que agradecer. Y yo estoy esperando un agradecimiento. Y esa es la situación que decís que muchas veces uno hace las cosas esperando, esperando, pensando que está haciendo lo correcto y está esperando obtener algo. O si se te dice algo, decir, pero yo qué tengo que corregir. Si yo estoy bien, si yo soy buena, yo estoy en la luz, pero en ese momento uno se da cuenta que no es así. Es decir, cuando uno da desde el amor, no esperes que te digan gracias o que pueden venir a decirte, pero hay veces que no. Entonces, pero tú lo diste con amor y bueno, no esperes aquello, como vos decías, que te digan algo, que te digan gracias o que tú lo diste con amor y bueno, él lo recibió con amor y lo sintió. Lo Sí, sintió. Entonces vos también sentilo, tenés que sentirlo también, que él lo recibió. sí, sí, tenés que sentirlo. Imagínate esto y te pongo un ejemplo de hoy con la lección de hoy. Los milagros son expresiones de amor, no, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Bueno. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Hoy, en la lección de hoy, fue lo que compartieron en el grupo. Y ese es un milagro. Porque allí no estuvo, ay, gracias, qué linda lección. No, estuvo el hecho que te diga, lo entiendo, comprendí la diferencia. Ahora lo entiendo. Ese es un milagro. Ese hecho de que yo permití que tu explicación me llegue a mí y lo pueda comprender. Y en este caso se dio que compartió su experiencia, como puede darse que no. Pero de igual forma, en algún momento uno siente eso, que ocurrió un cambio, con una palabra, con una frase, o que haya escuchado algo y se hayan mantenido en la paz, se hayan mantenido en equilibrio. Son observables desde la mente recta, pero no son observables porque no hay una palabra, no hay una actitud, no lo transmitís por Facebook, por dar un ejemplo. Y lo vivimos cada día, ¿verdad, María? Cada día se vive. Sí. Sí. Cada instante cuando te agradecen, qué hermosa lección. Con solo eso, eso es hermoso. Lo entendí. No entendí, No lo entendí. no lo entendí, porque hay algunas que no lo entendí, pero Sí. está bien, lo entendieron. Me dio tristeza. Ahí que nos muestra, está hablando desde la verdad. Y se siente la verdad, porque la verdad es un milagro. Sí. ¿Te gustaría dar un cierre, María, a nuestra clase de hoy? Bueno, que hoy hemos recibido muchos milagros,
con nuestras alumnitas, donde con sus audios, donde se daban cuenta de lo que realmente quería decir la lección. Y bueno, eso es un milagro de amor y, y, el, y el ver hecho esta lección de los 50 principios, también lo estamos haciendo desde nuestro amor, desde nuestra verdad. Y es hermoso compartir con ellas y contigo, Angie. Gracias, gracias, gracias. Gracias, hermanita, por ser esa voz y esa luz que nos permitimos, y que elegimos ver y oír Yes. para que la luz y la voz sea vista y escuchada, porque nosotros elegimos. Gracias, hermanita, por este regalo maravilloso que es un milagro. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias.